comenzamos con la primera expositora, Erika Rivera. Adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia y por la invitación que se me ha extendido para hablar sobre el enfoque neoliberal. Por ello, reflexionaré sobre el liberalismo democrático y el neoliberalismo conservador. El liberalismo frente al marxismo ha sido exitoso en la praxis. No tiene muchos autores ni se ha ramificado en muchas tendencias en contraste con la diversidad de teóricos y de las líneas marxistas que han proliferado y son numerosas hasta hoy, pero que no han tenido el mismo éxito en la realidad. Es decir, parece que el marxismo ha triunfado en el ámbito intelectual, pero el liberalismo es victorioso en la vida cotidiana. El liberalismo tiene una historia muy larga entre las concepciones políticas de la actualidad. Hace más de 2000 años, un pueblo de comerciantes, los fenicios, propusieron un modelo elemental de libre comercio sin restricciones a la importación o exportación de mercancías y la eliminación de tributos en los puertos de llegada. En la antigüedad, un gran pluralista como el historiador Heródoto y posteriormente Aristóteles pudieron ser considerados como una de las fuentes del liberalismo político al haber apoyado el pluralismo de tendencias políticas, la libertad de cultos religiosos y la libre circulación de ideas. Durante la Edad Media tardía y el Renacimiento, ideas que pueden ser consideradas como liberales en los planos económico y político se consolidaron en las exitosas ciudades-estado del norte de Italia. En el campo teórico, el liberalismo en su conformación actual surgió en Gran Bretaña hacia fines del siglo XVII, sobre todo mediante la obra filosófica e institucionalista de John Locke. Los puntos centrales de su pensamiento pueden resumirse en la famosa declaración derecho a la vida, defensa amplia de la libertad y protección a la propiedad privada. En la Revolución Gloriosa de 1688, la praxis política británica comenzó a ejecutar principios liberales básicos como el Estado de Derecho, el sistema parlamentario de gobierno y la instauración del libre comercio. La doctrina liberal fue enriquecida por Adam Smith, por la Escuela Británica de Economía y por la Ilustración del siglo XVIII, que abogaba por el derecho de cada persona a su autonomía sobre la base de la razón y la tolerancia. Esto fue ampliado paulatinamente a una práctica fundamental del liberalismo político, que consiste en las limitaciones al poder ejecutivo, lo que se ha traducido en la separación de poderes, en el reforzamiento de una opinión pública libre y en normativas legales para que las instancias estatales tengan la obligación de exponer sus políticas al público y las legitimen de acuerdo a estatus aprobados, o podemos decir de normativas aprobadas anteriormente. Está de más decir que el plano práctico cotidiano de la política, la realidad, nunca se amoldó del todo a la doctrina liberal del Estado de Derecho y a las libertades individuales. Pero estas ideas, imágenes y consejos prácticos provenientes de fuentes liberales significaron históricamente un gran avance frente a los sistemas políticos absolutistas que hasta el siglo XIX constituían la inmensa mayoría en nuestro planeta. En América Latina y Bolivia, las ideas liberales empezaron a difundirse a partir de las guerras de la independencia en las primeras décadas del siglo XIX. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre pueden ser considerados representantes de concepciones liberales, sobre todo en el plano político institucional, aunque mis investigaciones permiten reconocer indicios de un liberalismo ya existente en la era colonial, pero por factor tiempo no lo desarrollaré en esta ponencia. La Constitución Vitalicia de 1826 en Bolivia contenía un catálogo de derechos humanos similar a los que entonces circulaban en Europa a partir de la Revolución Francesa. El gobierno de Sucre, 1826-1828, significó también la introducción de ideas liberales en el plano cultural,
pues este gobernante dictó varias medidas para reducir la influencia de la Iglesia Católica. Recién en 1857, un movimiento claramente liberal, aunque mal articulado y poco difundido en el seno de la población, tomó el poder bajo la denominación del Partido Rojo. Este gobierno, bajo la presidencia de José María Linares, 1857-1861, trató de implementar el libre cambio y el libre comercio en el campo económico y el anticlericalismo en la esfera cultural. Como resultados sinteticemos que los resultados fueron decepcionantes. Ideas liberales flotaban, sin embargo, de manera creciente en casi toda América Latina. En la Argentina, después de la sangrienta dictadura de Juan Manuel de Rosas, 1829-1832 y 1835 y 1852, se estableció un largo periodo liberal que duró de 1862 a 1943. El éxito económico de esta larga época, unida a los avances en los campos de la educación, de la construcción de infraestructura y de la modernización de las zonas urbanas, sirvió de ejemplo a varios países de América Latina, estableciendo la creencia de que un régimen liberal podría ser instaurado en nuestro continente con amplio apoyo de la población. En Bolivia se creó el Partido Liberal en 1883 con un programa muy interesante redactado por el general Eliodoro Camacho, el héroe de la Guerra del Pacífico. Como se sabe, este partido tomó el poder en 1899, manteniéndose en él hasta 1920. Las medidas modernizadoras han tenido una influencia hasta hoy. La reforma educativa de 1909, la abolición de los fueros militar y eclesiástico, la construcción de ferrocarriles y telégrafos y, ante todo, la liberalización de la esfera económica. Señalo estos aspectos porque la población, influida por tendencias nacionalistas y socialistas, tiende a pasar por alto los logros materiales y los avances culturales que el liberalismo consiguió en nuestro país. Como se sabe, a partir de 1920 y hasta 1985, predominó lo que Pablo Stefanoni, historiador argentino dedicado a estudios bolivianos, denominó el magma antiliberal, una mentalidad influida por los totalitarismos que se extendieron a partir de la Primera Guerra Mundial y que influyeron entre los estratos intelectuales y políticos de Bolivia. En 1985 se instauró el llamado periodo neoliberal que se extendió hasta 2005. Esta decisión del gobierno boliviano concordaba con la ola neoliberal que, según David Harvey, empezó en 1978 con un triple impulso: la decisión del gobierno chino de terminar con la planificación socialista y la propiedad exclusiva del Estado sobre los medios de producción, la instauración del gobierno conservador pero de alineación neoliberal de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y la nueva política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, consistente en una fuerte tendencia antiinflacionaria, reducción del aparato económico del Estado y eliminación progresiva de restricciones a la propiedad privada. A partir de agosto de 1985, el gobierno de Paz Estenssoro modificó radicalmente las políticas económicas derivadas del nacionalismo revolucionario de 1952. Por un lado, redujo el personal empleado en la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que era la causa principal del déficit fiscal. Por otro lado, impulsó la privatización de algunos sectores de propiedad estatal, lo que fue acentuado claramente a partir de 1993 bajo la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bolivia se adhería entonces al llamado giro neoliberal, que fue fomentado por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y también por una pléyade de pensadores provenientes de la escuela austriaca. La Primera Guerra Mundial había sometido a una severa crisis a las principales potencias europeas. En un país vencedor como en la Gran Bretaña, el Partido Liberal sufrió una derrota electoral decisiva que lo alejó hasta hoy de toda responsabilidad estatal. Las tendencias liberales en Francia, Alemania, España e Italia fueron debilitadas por el ascenso de la extrema derecha, que rechaza sobre todo el aspecto cultural y político del liberalismo.
En una potencia derrotada, como fue el caso de Austria, algunos economistas reflexionaron en torno a la cuestión de si la conformación del Estado y su intervención en los procesos económicos habría sido la causa principal de la derrota militar por su ineficiencia técnica. Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich von Hayek analizaron la perniciosa dilatación de funciones empresariales del Estado y la inclinación de este último a regular casi todos los aspectos de la vida social. Regulación justificada mediante la inclinación de mitigar las diferencias de clase, ayudar a los más necesitados y el apoyo estatal para las clases subalternas. Esta doctrina, visiblemente opuesta a los entonces fuertes partidos socialdemócratas en toda Europa, cobró importancia después de la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido, entre tanto, en una línea de pensamiento socioeconómico predominante a raíz de los fenómenos descritos por David Harvey en 1978 a 1980. La Escuela de Chicago y su protagonista, Milton Friedman, contribuyeron exitosamente a que una doctrina académica se convirtiera en políticas concretas de Estado, que pudieron contraponerse al entonces popular intervencionismo estatal moderado que durante mucho tiempo estuvo ligado a la teoría de John Maynard Keynes. Este conjunto de teorías se materializa en lo esencial mediante las siguientes medidas estatales: limitación del rol empresarial del Estado, reducción radical de toda reglamentación que restrinja la propiedad privada, disciplina fiscal por medio de la contención de la inflación, reducción de las barreras aduaneras, fomento de la globalización no solo en el campo del comercio, sino también en el de las telecomunicaciones y en el intercambio de valores culturales. En los últimos años han surgido en América Latina varios intentos para instaurar una nueva derecha en un escenario político que cada día se vuelve más complejo e imprevisible. En lo referente a la economía y el comercio, estos movimientos se muestran partidarios de la libre empresa y de reducir a un mínimo el rol económico del Estado. Estas tendencias confusamente se declaran partidarias del neoliberalismo en el campo económico. Sin embargo, los partidarios de la nueva derecha no comparten los principios liberales en los campos de la política, la vida institucional y la cultura. Algunos de los líderes más conocidos de esta línea, como Jair Bolsonaro en el Brasil o Javier Milei en la Argentina, son negacionistas del cambio climático. Exhiben poco aprecio por los derechos humanos y los derechos de terceros. Apelan a las emociones y los instintos colectivos y consideran que es útil acercarse a las prácticas deleznables del populismo tradicional para ampliar su potencial electoral. Todo esto puede resultar adecuado para algunos adeptos juveniles, es decir, para ganar adeptos juveniles, algunos mal informados, pero no constituye un buen comienzo para un renacimiento liberal que sea concebido en el largo plazo para una sociedad con una convivencia razonable. Algunos pensadores de esta línea suponen que hay que proclamar con orgullo y abiertamente su pertenencia a la derecha, porque el público elector premiaría la sinceridad y la valentía de los nuevos conservadores. Los partidarios de la nueva derecha descubren ahora los méritos de los famosos oradores del populismo, puesto que las masas aprecian ante todo una retórica tradicional, dramática, conmovedora y altisonante. Hay que recordar que los grandes caudillos de la extrema derecha, como Hitler y Mussolini, sabían encandilar a grandes poblaciones, lo que facilitó el advenimiento de regímenes fascistas de triste memoria. Lo que está en juego es algo más que aspectos de estrategia y táctica electorales. Algunos de los partidarios de la nueva derecha olvidan sintomáticamente los elementos negativos y hasta destructivos que produjo el orden neoliberal en las últimas décadas. El triunfo electoral de los partidos populistas de izquierda se produjo precisamente porque los gobiernos neoliberales dejaron en la ciudadanía la sensación de fracaso y desilusión, corrupción y mediocridad, como pasó en Bolivia después del periodo 1985-2005.
Los partidos cercanos al neoliberalismo desatendieron temas centrales como hábitos colectivos, valores sociales de orientación, estilos de vida, y a la vez descuidaron los fenómenos de desigualdad real, sobreestimando la significación de la igualdad formal ante la ley. Los modelos neoliberales en América Latina no han sido exitosos en superar los niveles críticos de pobreza y desigualdad, por lo menos en numerosos países de la región, y que hay todavía notables carencias en lo referente a la inclusión social y a la creación de una ciudadanía efectiva. Los neoliberales impulsaron, o por lo menos toleraron, la manipulación de la conciencia ciudadana mediante la propaganda incesante de los medios masivos de comunicación, la expansión de redes mafiosas en el plano económico, la declinación de los principios éticos y la destrucción acelerada de importantes ecosistemas, como el bosque tropical. En Bolivia, algunas privatizaciones de empresas estatales, como los ferrocarriles y la línea aérea, terminaron en un auténtico fiasco. Los neoliberales han dejado de lado los aspectos religiosos y las esperanzas mesiánicas que pertenecen a la cultura política latinoamericana, sobre todo en sus sectores populares. No se percataron de que el ascenso de líderes carismáticos es considerado como una limpieza indispensable que hace una sociedad democrática, cansada del escepticismo liberal. En los últimos tiempos, los portavoces de la nueva derecha apelan a la atracción de los caudillos carismáticos como Milei y a la seducción que proviene de programas simples para superar la crisis del momento, pero olvidan que estas estrategias pueden socavar las frágiles bases de la democracia pluralista. Los neoliberales y los grupos cruceños que se denominan a sí mismos demócratas olvidan que las etapas de vigencia del populismo pueden ser muy largas, puesto que, entre otros factores, las capas sociales preservan su apego a modelos mesiánicos de hacer política. Uno de sus aspectos determinantes del populismo es el antipluralismo. La unidad del pueblo, elevada a una categoría casi sagrada, hace superflua toda actividad opositora. Los gobernantes, que mandan obedeciendo la antigua fórmula ritual del MAS, no necesitan de instancias independientes que supervisen sus actos. La separación de poderes, la imparcialidad de los tribunales y la libertad de expresión adoptan entonces la característica de un fenómeno proveniente de un modelo civilizatorio fundamentalmente diferente, que por ello no necesita ser integrado en una cosmovisión que se basta a sí misma, como Jorge Lasarte denominó la ideología del populismo boliviano. Esta última, dice Lasarte, tendría un código profundo que permitiría y justificaría el uso de la violencia en el ejercicio de la acción política. Las restricciones institucionales al poder ejecutivo y la práctica del diálogo con los adversarios son vistas, al igual que en la mayoría de las culturas autoritarias, como manifestaciones de debilidad o traición. Para amortiguar nuestra tradición colectiva, hay que dar continuidad a una larga campaña de educación ciudadana con contenidos democráticos, racionales y pluralistas. Una labor que ya lleva décadas y que tomará aún más tiempo y que los neoliberales nunca han visualizado como necesaria. La visión neoliberal olvida que el mercado únicamente puede registrar datos, correlaciones, necesidades y tendencias actuales, y no la situación en un futuro a largo plazo. Los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras quedan fuera de todo cálculo mercantil, por más sutil que ésta sea. Por lo demás, el neoliberalismo no concibe ciudadanos, sino consumidores. La temática ambiental requiere, sin embargo, de una discusión pública, racional, libre y altamente compleja, que solo se puede dar exitosamente entre ciudadanos bien informados y no entre consumidores con necesidades inmediatas. La situación del medio ambiente bajo regímenes neoliberales es un ejemplo que nos conduce a poner en duda la tesis postmodernista de la necesaria y saludable evaporación de toda concepción del bien común. En cuanto a doctrina filosófica, el liberalismo tiene una historia más larga y más plural que el socialismo marxista. Debo recalcar, sin embargo, que el lado fuerte del liberalismo se halla en sus resultados prácticos.
separándose de lo previsto por los clásicos del marxismo. Los países más avanzados de Europa Occidental y de América del Norte no presentaron la pauperización creciente de las clases trabajadoras, ni tampoco la polarización de clases sociales mediante la destrucción de los estratos medios. El desarrollo efectivo de la historia social ha demostrado que los fundamentos liberales de la economía en las naciones de Europa Occidental, por ejemplo, ha resultado mucho más exitoso que los experimentos socialistas que se generaron en muchas áreas geográficas durante el siglo XX. En síntesis, sistemas económicos sociales basados en el liberalismo democrático han tenido un desempeño mucho más exitoso que la evolución de los países que en el mismo periodo abrazaron el socialismo. El éxito del ordenamiento liberal se debió, entre otros factores, al predominio del Estado de Derecho, a la autorregulación de la esfera económica según las reglas de la libertad de sus agentes, salvo las cláusulas proteccionistas para productos agrícolas en la Unión Europea y Estados Unidos. El éxito del liberalismo se debe también a la existencia de una independencia de criterios en investigación científica, desarrollo tecnológico y evolución intelectual, y finalmente al libre intercambio de ideas, personas y capitales en el ámbito del mundo occidental y también en países del Asia Oriental como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Podemos advertir, sin embargo, un cambio de estos valores desde enero de 2025 con el ascenso a la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Todo lo que expresé no quiere desmerecer el brillante florecimiento de la teoría marxista en sus muchas escuelas, ni tampoco quiere subestimar los logros de la investigación sociológica y económica que han realizado notables pensadores durante los siglos XX y XXI. Pero no hay duda que los regímenes liberal-democráticos han sido más fácilmente aceptados por las poblaciones involucradas que los regímenes socialistas en los mismos periodos temporales. Esto se demuestra, por ejemplo, a través de los movimientos migratorios, la instauración de gobiernos socialistas inspirados en última instancia por la teoría marxista, produjo importantes emigraciones hacia el mundo capitalista desde Cuba, Venezuela, Nicaragua, el sudeste asiático como Birmania y en otras regiones donde surgieron modelos autoritarios de socialismo. Para no hablar de las emigraciones que se dieron al comienzo de los gobiernos socialistas en Rusia, Alemania Oriental y otros países de Europa. Se podría afirmar entonces que en el plano de la realidad cotidiana, los sistemas liberal-democráticos han resultado más humanos, más estables y más dignos de ser imitados que los correspondientes modelos socialistas, pese a la indudable calidad de la teoría marxista. Por otra parte, se puede argumentar con todo derecho que algunos países del lado capitalista habrían cometido una serie interminable de atrocidades contra la humanidad, como las guerras del opio en China a mediados del siglo XIX, las matanzas en el Congo belga, las intervenciones norteamericanas en el Caribe, Vietnam y otras áreas, y obviamente la muy triste historia de la expansión colonial de las potencias de Europa Occidental sobre gran parte del mundo. Hay que señalar que estas acciones detestables ocurrieron a causa de la expansión de los intereses nacionales desde la más remota antigüedad, lo que por supuesto no disculpa la maldad intrínseca del colonialismo, pero pone este fenómeno en un contexto histórico mayor. Lo ocurrido en la praxis cotidiana de sistemas socialistas y en un plazo histórico muy breve, como fueron el estalinismo en Rusia, la revolución cultural en la China y la intolerancia con respecto a los que piensan de otra manera en Cuba, Venezuela y Nicaragua, representa un elemento negativo de la historia real de los regímenes socialistas, debilita la eximia calidad de la teoría original y dificulta el interés por el socialismo en los diferentes sectores. Una de las fortalezas del liberalismo consiste en fomentar las aptitudes innovativas e inventivas que se obtienen mediante el ejercicio de la libertad individual de experimentar y disentir. El relativo abrazo tecnológico del llamado socialismo realmente existente hasta 1989 se debió a esa carencia de la independencia de investigadores, escritores y artistas que se pudo constatar en la realidad cotidiana de los regímenes socialistas. Esto se manifestó también en el campo jurídico, la fundamentación y la expansión de los derechos humanos,
de las libertades públicas y de las innovaciones en el derecho constitucional, estuvieron ligadas a la libertad de expresión y a la posibilidad de experimentar reformas institucionales que no han sido previstas por los padres fundadores del marxismo. Uno de los elementos interesantes del liberalismo reside en el hecho de que numerosos partidos políticos que se extienden desde el conservadurismo hasta la socialdemocracia han adoptado como propios lineamientos centrales del liberalismo en la esfera económica y en la institucional. Los ejemplos más conocidos son la aplicación de principios liberales en la esfera de la producción y del trabajo en el ámbito escandinavo, dominado hoy por partidos socialdemocráticos por un lado, y en la aceptación tácita del liberalismo económico por los partidos conservadores, como es el caso de Gran Bretaña y Alemania, por otro. En efecto, tanto la democracia cristiana como casi todos los partidos del socialismo moderado se han plegado a la economía de libre mercado y también a la institucionalidad política elaborada por el liberalismo desde el siglo XVII. Por lo expuesto, podemos percibir que el liberalismo denota problemas teóricos e insuficiencias prácticas, pero en un esfuerzo comparativo supranacional podemos advertir que es una tendencia ideológica y una praxis real que no ha resultado totalmente negativa en la historia universal. Ahí reside la importancia práctica del liberalismo en nuestra época. Al mostrar aspectos negativos del liberalismo, debo señalar lo siguiente. El mercado ha demostrado ser un excelente instrumento para solucionar problemas cuantitativos, pero resulta inoperante ante asuntos de orden cualitativo. El terreno del afecto, el amor y la solidaridad, el espacio de la ciencia, el área de la religión y la ética, el ámbito de la organización del Estado y la sociedad, la invulnerabilidad del individuo, la preservación del medio ambiente y la preocupación por la suerte de las generaciones posteriores corresponden a aquellas actividades que no deberían ser sometidas a los vaivenes del mercado. Para los neoliberales, la esfera de la ética sería fantasía. Las grandes controversias ideológicas se reducirían a meros juegos lingüísticos. El derecho natural se revelaría como una ficción curiosa, los derechos humanos como una convención casual y el humanismo como una ilusión pasajera y una simple nostalgia. La verdad se limitaría a ser lo que nos parece conveniente en un momento dado. Si tomamos en serio esta posición, arribaríamos a un nihilismo generalizado, a nuevas formas de patología social y a la destrucción de la genuina comunicación entre los mortales. Por ello, debemos rescatar los elementos normativos del liberalismo clásico y de la democracia pluralista y aplicarlos a la conformación de una sociedad actual. La concepción de una idea razonable y aceptable de bien común no está desahuciada por la evolución de los últimos años. Así, se podría tratar de mitigar el malestar causado por la acción combinada del neoliberalismo y el posmodernismo. Hay que reconocer que uno de los mejores sistemas de gobierno en la historia ha sido el que prevaleció en Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XX. Una combinación de liberalismo con democracia ampliada y algunos controles del Estado para lograr una cierta armonía social a largo plazo. Para este esfuerzo, las corrientes liberales se unieron con la democracia cristiana, la socialdemocracia y los partidos verdes proecológicos. Todavía podemos aprender algo de estas alianzas, pues sería una muestra de arrogancia el negar todo valor a estas experiencias históricas. Les agradezco a todos ustedes por su atención.